Muy bien, pues Zunzunegui, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que viniste, gracias. Gracias, Warman. Gracias por mostrarnos tu trapo. Turbante, muchas gracias. Ok, y el Islam, una religión monoteísta, abrámica, cuya fe está basada en el Corán. El libro del Corán dice que los creyentes, o para los creyentes, que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá. Para el Islam, el mensaje de Dios fue reafirmado finalmente por el profeta Mahoma. Los fieles seguidores dicen que el Islam es una religión de paz, generosidad y perdón. Eso es lo que dicen. Y tienen famosos pilares que son los del Islam. Pero vamos a entender que cómo llega el Islam a Europa, cómo se extiende, qué época, considerando que hoy en día el 20% de todos los musulmanes del mundo, solamente el 20% vive en el mundo árabe. Los Exacto. demás viven en otros países alrededor del mundo, muy en especial en Europa, en París, como lo hemos visto, en Francia, pues, y en París particularmente, en Londres, hablando del Reino Unido, en España, sobre todo de Madrid para abajo. Y pues, Sun Tzu, entendamos cómo llega, por qué llega el Islam y cómo son sus creencias. Pues sí, justo, tratemos de entenderlo, porque además, efectivamente, ¿no? Cultural, históricamente, ubicamos mucho a Europa como un continente cristiano, y más bien es el Medio Oriente y Asia y el norte y África lo que ubicamos como precisamente el mundo musulmán. Vamos a empezar por los datos, que ya diste algunos, pero dejarlos muy claros. Hoy en día en el mundo hay 1.600 millones de musulmanes. Es la religión más grande, la que más crece, la que más conversos tiene. Predomina evidentemente en Medio Oriente, en África, en el Asia Central, pero sobre todo en el sureste asiático. El país musulmán más grande, o el país con más musulmanes, es Indonesia, donde hay 220 millones de musulmanes. Por ahí China e India también tiene cada uno más o menos 120 millones de musulmanes. Es decir, es bien importante entender que no todos los musulmanes son árabes y que no todos los árabes son musulmanes, ¿no? Que árabe es un pueblo, una etnia, una lengua, y el musulmán es el creyente de la religión del Islam, ¿no? Y que efectivamente de 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo hoy en día, solamente hay unos 300 millones de ellos que son árabes. Es decir, que hay 1.300 millones de musulmanes que no son árabes. Entonces, desde ahí, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea, que es lo que nos trae hoy, ¿no? El tema, pues fíjate, la Unión Europea, hablando de los 27 países que pertenecen a la Unión Europea, son 460 millones de habitantes, de los cuales más o menos 18 millones son musulmanes. No es poquita cosa. No, hombre. Es el 3.5% de la población de la Unión Europea. Si lo pones en porcentaje suena poquito, pero 18 millones de musulmanes en un continente histórica y culturalmente cristiano. Ahora, aquí te estoy hablando de la Unión Europea. Además están 2 millones más de musulmanes en Serbia, que no es de la Unión Europea, pero sí está en Europa, 2 millones de musulmanes en Bosnia, ¿no? 2.5 millones de musulmanes en Albania, 2 millones de musulmanes en Kosovo. Entonces ya si le sumamos a los países que están en Europa, aunque no sean parte de la Unión, sí hablamos más o menos de unos 25 millones de musulmanes en el continente europeo. Que es mucho, y en países como Francia, como Inglaterra y como España, pueden poner en jaque, en un tris, al gobierno. Como han demostrado, y sobre todo los franceses. Pues mira, en el caso específico de Francia tiene más o menos 66 millones de habitantes, de los cuales 6 millones son musulmanes. El 10%. O sea, y casi todos viven en París. Casi todos viven en París. Bulgaria es el país con mayor porcentaje, hay 7.5 millones de habitantes, de los cuales 1 millón son musulmanes, son casi el 12%. Alemania, con 82 millones de habitantes, tiene 3.2 millones de musulmanes, 4%, no es poca cosa para Alemania. En España, con 40 millones de habitantes, 1 millón son musulmanes. En España uno hubiera pensado que podrían ser más por cuestiones históricas, pero también por cuestiones históricas hay menos, precisamente fueron expulsados. En Reino Unido hay 2 millones de musulmanes. Es decir, sí es... Y el tema es cómo llegaron, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de empezar por ahí. Musulmanes, por ejemplo, en el particular caso de Francia, es la segunda religión más importante
que hay en el país. Así la primera después es el cristianismo y después los musulmanes, y de ahí los que siguen, ¿no? Así es. Pues bueno, entonces vamos a tratar de entender cómo una religión que nace en el mundo árabe, con un libro, el Corán, escrito en árabe, con un profeta Muhammad árabe, pues cómo llegan a Europa, ¿no? Entonces, el Islam comienza con un acontecimiento que ellos llaman la Égira, que es cuando el profeta Muhammad viaja de la ciudad de la Meca a la ciudad de Medina. Eso es en el calendario cristiano, año 622. El profeta Muhammad muere en el año 632, y es a la muerte del profeta, 632, cuando los árabes, ya musulmanes prácticamente todos, empiezan a salirse de la península árabe, empiezan a conquistar primero pues todo lo que era Mesopotamia, digamos, el Medio Oriente, empieza su expansión por el norte de África, pero rapidísimo. Háganse esta idea. El profeta muere en el año 632 y en el año 711, o sea, apenas 80 años después, tropas musulmanas ya están entrando en la península ibérica. Pero 10 años antes de que él muriera, ya estaban formando una comunidad importante de fieles en Medina. Sí, de hecho, por eso el profeta Muhammad tiene que huir de la Meca a Medina, porque en la Meca le ponen precio a su cabeza, básicamente. Es perseguido por las autoridades, por eso huye a la ciudad que entonces se llamaba Yatrib, que hoy se llama Al-Medina Rasul Al-Ha, que quiere decir la ciudad del profeta de Dios, es decir, la ciudad de Muhammad. Al norte de África. Así es. Al norte de la Meca. O sea, en Arabia. En Arabia, a 200 kilómetros de la Meca. ¿Y cuánto? O sea, a ver, dibújame el mapa. Uy, no, pues, yo hablo de historia, yo no soy dibujante. ¿No eres caricaturista? No soy caricaturista. Pero además no es el tema. Aquí el tema es que se extendieron por todo el norte de África, un norte de África que en esa época era cristiano, no hay que olvidarlo, herencia del Imperio Romano y demás, ¿no? Entraron a la península ibérica en el año 711 y para el año 732, apenas 20 años después de haber llegado, ya dominaban toda la península ibérica. Entonces digamos que claro, que no era España, era el reino de los visigodos, ¿no? Pero entonces ya dominan toda la península ibérica. Y aquí precisamente Francia es muy importante en la historia porque en el año 732 los árabes cruzan los Pirineos tratando también de invadir Francia, y en el año 732 los detiene Carlos Martel en la batalla de Poitiers. De Cognac. Exacto, el Cognac. Carlos Martel, el del Cognac, detiene el avance de los árabes musulmanes en la batalla de Poitiers, y con eso el Islam ya no se sigue extendiendo por Europa del lado español-francés, digamos, se quedan al sur de Francia y ya nunca logran pasar. Perdón que te interrumpa. Más de ahí. Sí, dígame. Medina, no estaba yo mal. Medina y África solamente es dividida por el Mar Rojo. Está Egipto, Sudán, otras ciudades ahí, Meca, Saudi Arabia, Medina. Exacto, Medina y Meca. Pero Dubái, que debe ser Dubái, sí. Y solamente los divide el Mar Rojo, a África de... No, claro, pero Medina y la Meca están las dos en la península árabe. Bueno, ok, pero sí, yo sí. Dije por ahí. Sí, yo no dije ahí. No, es por ahí. Sí, es en ese lado del mundo. Nunca vayas a sacar un GPS bajo tu marca, es en ese lado por del favor. mundo. Podría haberte dicho Georgia. También, exacto. No, muy bien. Bueno, entonces el tema es que desde el siglo VIII, es cuando están entrando los árabes musulmanes a Iberia y son detenidos precisamente por los franceses en la batalla de Poitiers. Pero por el otro lado, por el lado de Europa Oriental, tenemos que los turcos que vienen emigrando desde el Asia Central se convierten al Islam, las tribus turcas entre el siglo IX y el siglo X, y los turcos empiezan a conquistar precisamente lo que hoy se llama Turquía, que entonces era el Imperio Bizantino y era considerado parte de la cultura europea. Los turcos empiezan a avanzar por el Imperio Bizantino y poco a poco empiezan a llegar a Chipre, a Creta, a Grecia, al norte del Mar Negro. Entonces ahí ya tenemos también a los musulmanes, ¿no?, llegando a Europa. Desde luego, un momento muy importante de esta historia es entre el siglo XI y el siglo XIII, las cruzadas. En las cruzadas no es tanto los musulmanes llegando a Europa, es Europa yendo a atacar a los musulmanes, pero digamos es el primer contacto violento entre estas dos culturas, ¿no? La cultura europea cristiana contra la cultura árabe turca musulmana, y empieza a haber más contacto finalmente, ¿no? Y luego lo que vamos a ver a partir del siglo XIV es precisamente
precisamente que los turcos dominan todo lo que hoy es Turquía, dominan ya todo lo que sería Bulgaria, Serbia, Rumania, Grecia. Es decir, los turcos van a dominar toda la Europa oriental y pues ahí llega el Islam. Países que hoy en día tienen todavía Albania son 100% musulmanes, Kosovo son 100% musulmanes, en Bulgaria son 60% musulmanes, en Bosnia son 60% de musulmanes. O sea, justo la zona de los Balcanes tiene muchos musulmanes, pues porque llegaron ahí con la expansión del Imperio Turco desde el siglo XV.